Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright alegro a teneros por AQU, listos para explorar un tema que, a decir verdad, me tiene bastante intrigado y que creo que a vosotros también Copyright N os va a resultar fascinante. Hoy vamos a sumergirnos en un terreno pantanoso, un lugar donde la fama, la presión superíndice 3N medio utica y la fragilidad de la memoria se entrelazan de una manera que a veces puede ser devastadora. Vamos a hablar de CU superíndice 3 La prensa, con toda su maquinaria y su sed insaciable de noticias, puede llegar a distorsionar, influir e incluso, en algunos casos, arruinar los recuerdos de las personas. Antes de empezar a desgranar este tema tan delicado, quiero recordaros que si os gusta el contenido que hago, si os resultan interesantes estas reflexiones y análisis, os animo a que os suscribáis al canal y activo copyright y la campanita para no perderos ninguno de mis videos. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias. Bien, entrando en materia, es innegable que vivimos en una sociedad obsesionada con la información superíndice 3N. Estamos constantemente bombardeados por noticias, imágenes, opiniones, y la prensa, en sus diferentes formatos, es la encargada de canalizar y distribuir toda esa información superíndice 3N. Pero QU Copyright ocurre cuando esa información superíndice 3N afecta directamente a la vida privada de las personas, especialmente de aquellas que están expuestas al ojo público. QU Copyright ocurre cuando los titulares sensacionalistas, las fotos robadas o los rumores infundados se convierten en parte de la narrativa que define a alguien. La memoria humana es un constructo maleable, susceptible a influencias externas. No es una grabadora que reproduce fielmente los acontecimientos, sino es bien un rompecabezas que vamos reconstruyendo constantemente a partir de nuestras experiencias, emociones y también copyright N de la información superíndice 3N que recibimos del exterior. En este sentido, la prensa puede ejercer un poder considerable sobre nuestros recuerdos, especialmente si se trata de eventos que hemos vivido de forma indirecta, a través copyright S de los medios de comunicación superíndice 3N. Imaginemos por ejemplo a un niño más menos o que creció superíndice 3 viendo las noticias sobre un determinado evento trágico. Es posible que con el tiempo su recuerdo de ese evento se vea distorsionado por las imágenes y los relatos que vio en la televisión superíndice 3N o leyó superíndice 3 en los periódicos superíndice 3 dicos. Incluso podrá llegar a creer que con diéresis copyright el mismo presenció superíndice 3 el evento, cuando en realidad solo lo vivió superíndice 3 a través copyright S de la pantalla. Este fenómeno superíndice 3 conocido como falsa memoria, es una muestra del poder que tiene la información superíndice 3N medio tica para moldear nuestros recuerdos. Pero el impacto de la prensa en la memoria no se limita a la creación superíndice 3N de falsos recuerdos. También copyright N puede afectar a la forma en que recordamos eventos que hemos vivido de forma directa. Si una persona es constantemente expuesta a críticas negativas o a interpretaciones sesgadas de sus acciones, es posible que empiece a dudar de su propia percepción superíndice 3N de la realidad. Podrá empezar a cuestionar sus motivaciones, sus intenciones e incluso su propio carácter. Pensemos en el caso de un artista que es constantemente vilipendiado por la prensa. Si cada vez que hace algo se le ataca, se le ridiculiza o se le acusa de algo, es probable que empiece a interiorizar esa imagen negativa de sí mismo. Podrá empezar a creer que realmente es tan malo como dicen, y eso podrá tener un impacto devastador en su autoestima, en su creatividad y en su capacidad para seguir adelante con su carrera. Y no solo afecta a los artistas. Cualquier persona que se vea expuesta a la presión superíndice 3N medio tica puede sufrir las consecuencias de la distorsión superíndice 3N de la memoria. Pensemos en el caso de una persona que es acusada injustamente de un delito. Incluso si es inocente, el hecho de verse sometida a un juicio público, de ser objeto de rumores y especulaciones, puede dejar una cicatriz profunda en su memoria. Podrá empezar a sentir que su vida nunca volverá a ser la misma, que siempre será recordada por ese episodio traumático. La prensa en su afán por conseguir la exclusiva, por vender ese periódico superíndice 3 dicos o por generar ese clics, a veces puede caer en la tentación superíndice 3N de manipular la información superíndice 3N, de exagerar los hechos o de inventar historias directamente. Y cuando eso ocurre, las consecuencias pueden ser devastadoras para las personas afectadas. Se les roba su intimidad, se les da un más menos a su reputación superíndice 3N y, en muchos casos, se les arruina la vida. Por supuesto, no estoy diciendo que toda la prensa sea mala.
Hay muchos periodistas que hacen un trabajo excelente que se dedican a investigar, a informar y a denunciar las injusticias con profesionalidad y honestidad. Pero también copyright N hay una parte de la prensa que prioriza el sensacionalismo y el amarillismo por encima de la verdad y la con diéresis copyrightica. Y es esa parte de la prensa la que puede tener un impacto tan negativo en la memoria y en la vida de las personas. Es importante ser conscientes de este poder que tiene la prensa y aprender a leer las noticias con ojo crítico. No debemos dar por sentado todo lo que leemos o vemos en los medios de comunicación superíndice 3N. Debemos cuestionar las fuentes, verificar la información superíndice 3N y tratar de formarnos nuestra propia opinión superíndice 3N. Y sobre todo debemos recordar que detrás de cada noticia hay personas reales, con sentimientos y con historias que merecen ser respetadas. La memoria es un tesoro precioso que debemos proteger. Y la prensa, en lugar de contribuir a su destrucción superíndice 3N, deberá ser un aliado en su conservación superíndice 3N. Deberá ser una herramienta para construir un mundo informado, justo y respetuoso con la dignidad humana. En definitiva, hemos visto CEU superíndice 3 la prensa, con su influencia masiva y su capacidad de moldear la opinión superíndice 3N pública, puede impactar profundamente en la memoria de las personas, ya sea creando falsos recuerdos, distorsionando la percepción superíndice 3N de eventos reales o incluso menosando la autoestima y la identidad de aquellos que se ven expuestos a la presión superíndice 3N mediática. Es crucial, por lo tanto, ser conscientes de este poder y desarrollar un pensamiento crítico para no dejarnos manipular por la información superíndice 3N que recibimos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este video os haya resultado interesante y que os haya invitado a reflexionar sobre este tema tan importante. Me encantará leer vuestros comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Creo copyright es que la prensa tiene demasiado poder? ¿Abu copyright is experimentado alguna vez la distorsión superíndice 3N de la memoria a causa de la información superíndice 3N mediática? Dejadme vuestras respuestas en la caja de comentarios. Y por supuesto, si os ha gustado este video, no olvidéis copyright is darle un like, compartirlo con vuestros amigos y familiares y si aún no lo Abu copyright is hecho, suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis superíndice 3 videos. Hasta la superíndice 3 sima.